Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido. Estoy muy bien, muchas gracias. Es que me dices esta mañana y no es mañana para nosotros. Entonces, es tarde para nosotros. Me agarraste un poco. Sí, en curva, te agarré en curva. Y además tuve un día complicado. Pero bien, gracias a Dios. Y me dijiste que entrenaste doble jornada de running el día de hoy. Sí, está loco mi entrenador. Y de eso vamos a hablar justo en este episodio, de cosas que se deben hacer y que no. Y esta era de esas cosas que no debía hacer. Justamente el propósito de este episodio es porque del episodio anterior que hablábamos acerca de por qué no entrenar como profesional si uno no lo es, surgieron algunas preguntas y algunas personas nos han escrito y nos han preguntado diferentes cosas de, oye, pero sí quiero ser profesional, o sí me gustaría entrenar como profesional, o ¿por qué no puedo entrenar como profesional? Y hoy vamos a explorar. ¿Y qué tiene de malo entrenar como profesional? No tiene nada de malo, pero ya les vamos a contar. Hoy vamos a explorar las prácticas de los profesionales en los deportes, diferentes deportes de endurance, y qué realmente podemos aplicar, digamos, a nuestro entrenamiento, del estilo de vida de los profesionales, del estilo de entrenamiento de los profesionales, y cómo eso a nosotros como amateur, digamos, nos puede favorecer un poco. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos bien. Perfecto. Entonces, ¿te parece? Vamos directo con el bloque 1, como lo numeré. Y pensando en el bloque 1, hablo del tema de la disciplina y la constancia, ¿no? Nosotros sabemos que la disciplina y la constancia en el entrenamiento, digamos que contribuyen al progreso a largo plazo. El ser constantes, el estar todo el tiempo concentrados en lo que queremos ejecutar, hace que seamos mejores a largo plazo y que vayamos mejorando como deportistas. Y digamos que una programación rigurosa, como es la que tienen los profesionales, hacen que ellos sean mucho más flexibles en su entrenamiento, pero a la vez concentrarse mucho más en qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, la primera pregunta que me surge de esto es, en tu experiencia, obviamente como entrenador, ¿qué diferencias hace, digamos, o qué diferencia hace realmente la disciplina en un entrenamiento, ya sea para un profesional o para un amateur? A ver, vamos a dividirla en dos partes, porque la disciplina, hay que ser disciplinados para cumplir el plan de entrenamiento o para levantarte a entrenar un día que estás cansado. Claro. Que a veces puedes estar desmotivado, pero la disciplina te hace entrenar. ¿Y a qué te lleva? A ser consistente o ser constante, como suelen llamar en el entrenamiento. Yo prefiero llamar consistente en levantarte todos los días de entrenar, ¿ya? También hay la disciplina de cumplir el plan en cuanto a las intensidades. ¿Por qué? Porque hay veces que te puedo mandar a correr a 5 el kilómetro, o a 6, o a 4, y tal vez no necesitamos que ese día corras más rápido que eso. El profesional normalmente es mucho más disciplinado en obedecer. No le voy a llamar obedecer porque no estamos para darles órdenes, sino para respetar lo que se le sugiere en el plan de entrenamiento. Entonces se le dice, hoy quiero que salgas a correr bien suave en zona 1. Al profesional no le importa si la zona 1 ese día representaba correr a 6 del kilómetro, sabiendo que él capaz puede correr a 3 del kilómetro. Pero si ese día era el suave, zona 1, 45 minutos, va a correr a zona 1. A veces es la amateur, no. ¿Por qué? Porque también, no, es que mi promedio en Strava no es que se va a ver horrible, no es que no me gusta correr tan lento. Entonces, esa disciplina es la que hay, de esa disciplina es la que hay que aprender normalmente del profesional. Yo también he visto mucho el caso de que, ok, tengo que correr 1 hora en zona 2 y al ritmo que estoy yendo me voy a dar cuenta que en vez de correr 11, 12 kilómetros, voy a correr 8. Entonces mejor me salgo de mi zona porque qué vergüenza correr 8 kilómetros en 1 hora. En eso normalmente un profesional no piensa. O sea, creo que no se le pasa ni por aquí. No sé, se va a ver feo mi promedio. Al profesional lo que le interesa es que en la carrera le vaya bien. Y que en la carrera salgan sus mejores datos, no en los entrenamientos. A veces vemos nosotros amateurs que se lucen en los entrenamientos y el día de ejecutar en la carrera no lo ejecutan como deben. Entonces, son esos detallitos que sí queremos que todos podamos aprender de cómo incluso planifican los profesionales, en muchos casos con sus equipos o con su entrenador, o en muchos casos solos, porque hay momentos en los que
para volverse profesional. No es que tienen la plata para pagar al entrenador, al fisio, al nutricionista, sino es un proceso de, al principio, lucharla y en serio, e inclusive trabajar y ser profesional en la disciplina que estén practicando. Claro. Trabajar en otra cosa que no tenga nada que ver con el deporte. Pero tienen esas, primero fisiológicamente, como siempre hemos hablado, tienen esas, o se ganaron esa lotería genética, pero también es gente que ha venido haciendo cosas desde muy temprana edad, y de eso podemos hablar también. Sí, de hecho más adelante vamos a hablar también del tema genético. Entonces, digamos, podríamos decir que crear un horario realista de entrenamiento podría ser también un plus para la disciplina. Planificar, creo yo que es el plus. Hay gente que, y nos pasa frecuentemente, que a veces nos describen el día que ya acabaron el calentamiento y tienen que hacer los intervalos, que no entendieron bien cómo era el plan. ¿Ya? O que no sabían que si les mandamos a hacer cuestas, a qué porcentaje, y les pusimos el 6%, ¿cuánto es el 6% de inclinación de una subida? El rato de estar... Claro, de ya estar entrenando en el parque. ¿Qué nos dice eso? Falta de planificación. Claro. Podías ver una semana antes o unos días antes para planificar tu día. Entonces, inclusive para saber cómo vas a comer antes, durante o después del entrenamiento, porque todo eso es una planificación, que de eso sí vamos a aprender del profesional. No. Y también cuando hablo del timing o de la hora, digamos, creo yo también ser realistas con lo que planteamos, ¿no? Si tengo que salir a entrenar 2 horas, 3 horas de bicicleta, pero sé que entre semana no lo voy a poder hacer, ser consciente de en qué horarios puedo hacerlo y cómo puedo hacerlo. Y estructurar también el tema de la disponibilidad de tiempo y de la energía también. No es lo mismo salir a correr, me ha pasado a mí personalmente, a las 9 de la noche, que salir a correr a las 6 de la mañana. Y hay días que no puedo a las 6 de la mañana y días que sí. Claro. Entonces, estructurar, digamos, timings también ayuda en eso. Sí, y eso viene justo de la planificación. O sea, hay veces sí, como amateurs, nos puede pasar que de la noche a la mañana nos llamaron de la oficina y hay que estar a las 7 de la mañana y tenías planificado irte a rodar 2 horas de ese día y ya no pudiste. Entonces, también saber que no pasa nada, que se puede replanificar, que los entrenamientos perdidos normalmente no les debes hacer el siguiente día. Esa es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Sí. No pude hacer hoy, y hoy tenía esto, y tenía estos intervalos, ¿les hago mañana? No, lo ideal es que sigas el plan, a menos de que por alguna razón tu mismo entrenador te diga, no, esto sí debías hacer, mejor voy a tratar de que el pasado mañana descanses, pero quiero que mañana por lo menos hagas estos intervalos porque la próxima semana tengo planificado hacerte algo similar y quiero ver cómo le sacas. Claro. Ya. Pero de ahí, normalmente, 9 de cada 10, si te periaste ese entrenamiento, haz el que te toca el día siguiente y no ese. Claro, ya te lo periaste. Y peor aún, unir los entrenamientos. Claro. Que también vemos. Y es uno de los peores errores del amateur. Que, no pude hacer hoy, me voy a pasar este entrenamiento para mañana y voy a hacer 2 mañana que sí tengo un poco más de tiempo. No está bien, porque tenemos un poco más de tiempo, tal vez no necesariamente tiene que ser para entrenar, más lo que no entrenaste. Más bien puede ser para descansar un poco más, para preocuparte de otra cosa, para hacer algo que puedes adelantar, pero no el entrenamiento como tal. No el entrenamiento. Según un dato de la revista Sport Medicine, los atletas que aprenden a identificar señales de fatiga y sobrecarga suelen sufrir menos lesiones y tienen una recuperación mucho más efectiva. ¿Cómo crees que los profesionales desarrollan esa conexión fuerte, ¿no? con su cuerpo y esas señales que emite el cuerpo? A ver, no quiere decir que el profesional se lesione menos. Ojo. No, claro. Ellos tienen una demanda energética mucho mayor y tienen obligaciones, en muchos casos mayores, de cumplir ciertas carreras y ese tipo de cosas que les hace que se lesionen un poquito más, o tal vez igual que el amateur. Pero si algo de ellos han desarrollado es esa forma de detectar que ese pinchacito que tienes en la pantorrilla puede convertirse en una lesión o va a pasar en el entrenamiento. A veces nosotros como amateurs decimos, no, ya me pasa, empieza a doler más y estás porfiado en acabar el entrenamiento y acabas el entrenamiento patojeando y dices, bueno, ya se me va a pasar, intentas correr el siguiente día y ya no puedes. Claro. Entonces, ahí es mejor escucharle al cuerpo porque te está mandando esas advertencias que por algo te manda. Entonces, es mejor bajar la intensidad, no pasa nada si no entrenas ese día, no se acaba el mundo, pero no forces ante una posible lesión. Entonces, el profesional
sabe detectar mucho mejor y si tiene que descansar un poco más, descansará un poco más justamente para aliviar ese problema. Ya. Ahora, ¿qué prácticas podemos aplicar nosotros como amateur? Porque el profesional aprende a escucharse y con la práctica cotidiana, continua, de todos los días, ¿no? Pero súper importante es que nosotros como amateur tenemos menos tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es lo más valioso que uno podría tener en la vida, es tener más tiempo. Pero nuestro tiempo es hiperlimitado, ¿ya? Y hay épocas más complicadas todavía. ¿Qué debemos aprender? Si tengo un entrenamiento de 1 hora, tal vez no hacerle la hora y hacerle 50 minutos, que capaz te saltaste un poco el enfriamiento, ¿ya? Pero sí te diste una rutina de calentamiento específica que valga la pena. Primero, porque eso sí está comprobado, no estoy diciendo estiramiento antes, sino una activación muscular. Ajá. Que está comprobado que sí minimiza o baja un poco el grado de lesiones, Uh-huh. ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a empezar la actividad ya con tus músculos activados. Claro, calientes. Esa es una rutina que normalmente los profesionales no se pierden. Entonces, de eso debemos aprender. Y de ahí, si es que tienes la molestia, empezaste a correr o empezaste a hacer bici y tienes esa molestia en el glúteo, en la pantorrilla, en el piramidal, la rodilla, donde sea, que le sientes que cuando te calientas se puede ir, ya, puedes analizar y decir, ya, no me está molestando, era un tema justo como que de activación. Uh-huh. Pero si es que la lesión persiste inclusive en la misma intensidad, ya tienes que tomar muy en cuenta y decir, no, si tenía hoy intervalos y sé que voy a forzar y probablemente vaya a doler más, mejor hoy hago suave. Hace un ratito justo tuve un mensaje de un ciclista de mucha experiencia que entrena conmigo y me dijo, oye, estoy medio con gripe. Creo que mañana voy a salir a rodar suave. Puedo rodar el tiempo que me pusiste, pero esos intervalos estoy seguro que me van a sacar la madre. Y no me van a ayudar a recuperarme mejor de esta gripe. Y tiene una carrera en unas pocas semanas. Entonces le dije, perfecto. Es más, si te sientes bien, si no te sientes muy bien al inicio, no entrenes. Y si ya saliste, entrena zona 1, zona 2. Perfecto. Probablemente alguien que no tenga la experiencia de él hubiera salido igual. Con gripe, tal vez con más chompas, pero se hubiera sacado la madre y en la noche capaz estaba con fiebre. Entonces hay que saber escucharle al cuerpo. Uh-huh. Gustavo, yo tenía anotado eso que estás diciendo, ¿no? Hacer un seguimiento básico de cómo te sentís antes, después de cada sesión de entrenamiento y ahí poder ir identificando, ¿no? Patrones y obviamente ajustar el entrenamiento cuando sea necesario, dependiendo de cómo te estás sintiendo y cómo lo vas viendo. A mí me suele pasar que, por ejemplo, sé que en tales condiciones voy a exigir más estrés a mi cuerpo y lo hago, pero sé que posterior a eso tengo que tener ciertos cuidados, que no puedo excederme en ciertas cosas porque si no va a terminar afectándome. Tal cual. Entonces, seguir ese patrón también de saber, ok, a ver, sé que si hago esto lo tengo que hacer de esta manera. Incluso sabes que, por ejemplo, el fin de semana Uh-huh. te puedes forzar un poquito más o puedes meter un poquito más de horas. Porque si es que yo te digo, sal con tus amigos un sábado a rodar, como suelen rodar y que vuelves cansado, y tienes que de ahí sentarte en tu oficina y tener reuniones seguidas y trabajo estresante, no vas a rendir. Claro. El sábado o el domingo te permiten, sí, un par de horitas de acostarte en la tarde o hacer alguna actividad que te distraiga. Yo a veces me voy con mis hijas y mi mujer al cine y me quedo dormido en el cine. No me importa la película, pero ya me recuperé de la rodada un poco y ya en la tarde estoy bien. Entonces, eso no te puedes dar ese lujo entre la semana porque tienes que trabajar y a veces a tope. Claro que sí. Ahora, otro de los temas, digamos, es que hablando de las diferencias, ¿no? entre los pros y los amateurs, es que los pros, digamos, pueden darse el gusto o pueden darse el momento de aplicar entrenamientos de mayor intensidad que de baja intensidad, ¿verdad? Porque a la larga, lo que hemos hablado en el episodio anterior, y casi que es una continuación del episodio anterior, y es que los profesionales entrenan 7, 8 horas al día. Entonces ellos pueden mezclar en un mismo día entrenamientos de muy alta intensidad, entrenamientos de baja intensidad. En general, Uh-huh. van a ser más intensidad que nosotros, los amateurs. Claro. Van a pasar más tiempo en intensidades, en zonas altas, llamémoslo así, para que nos entiendan súper bien. Ya. Pero entonces, ¿cuál dirías vos que es la intensidad? O sea, mejor dicho, no la intensidad, sino
¿cuál decís vos que son las principales diferencias en el enfoque del entrenamiento entre un profesional, ¿verdad? Y un amateur de ciclismo, de triatlón, de running? Puede ser el mismo, puede ser inclusive la misma distribución de intensidad, si a eso te refieres. Puede ser la misma. Que la más conocida del escritor, en realidad, Matt Fitzgerald, que conversábamos hace un rato. Del 80-20, es el justo eso vas a 80-20, mencionar. ¿no es cierto? Ya. Puedes hacer lo mismo 80-20 con 10 horas de entrenamiento o con 30 horas de entrenamiento. Ujú. ¿Ya? El que entrena 30 horas va a tener más tiempo en las dos partes o en las dos caras de la moneda. Va a tener más tiempo en la parte de zonas bajas, en la parte, vamos a hablar de las 5 zonas. Claro. Zona 1 y zona 2. Y también va a tener mucho más tiempo. Pero también va a tener más tiempo en las zonas tal vez 3, 4 y 5. Claro. La gran diferencia es que él tiene una base mucho más grande y mientras más grande esa base, más alto va a ser su rendimiento. Ujú. Entonces, el amateur tal vez de esas 10 horas pasa solo 2 horas en un dominio severo, llamémoslo así, desde la zona 3 y un poquito más arriba, mientras que el que hace 30 horas va a estar 6 horas en esas intensidades aproximadamente. Cómo tolera el uno y cómo tolera el otro es la gran diferencia. Por eso, el que entrena 10 horas va a ser muy difícil que logre entrenar 30. Al menos si es que es una persona que, como te digo, tiene otras obligaciones, tiene que ir al trabajo, tiene horarios normalmente más repetitivos, tienes que asistir a tal lugar o a tu oficina de 9 a 5. Mientras que el profesional, si es que se quedó un poquito más tarde en la noche el día anterior, duerme hasta un poco más tarde y no pasa nada. He tenido yo con algunos atletas de alto rendimiento que decirles, oye, ¿por qué estás madrugando? O sea, aprovecha que tienes todo el día y te puedes dedicar a esto y te vas a las 5 de la mañana a la piscina. Tal vez sí, en una época muy específica porque tienen que entrenar con algún grupo, pero de ahí en el año, anda a nadar si puedes a las 12 del día y, Claro. o sea, no pasa nada. Claro, porque no hay esa O sea, obligación. de prioriza hacer- el descanso. Priorizar el descanso. Y justamente ahí me viene, ¿no? O sea, nosotros sabemos y hemos hablado más de una vez aquí en los episodios del podcast de que existen aplicaciones como Training Peaks, como Strava, ¿no? Que te ayudan a rastrear y a ir haciendo un seguimiento de tu entrenamiento y también de los resultados que estás obteniendo de estos entrenamientos. Y ahí viene el tema de la autoevaluación. Yo sé que los profesionales, digamos, dedican muchísimo tiempo a analizar sus entrenamientos, a evaluar los rendimientos que están aplicando, ¿no? Y obviamente ir aplicando esto al nivel, digamos, de mejora que quieren, que quieren ir obteniendo. Pero en cambio, los amateurs, muchas veces los veo que, o sea, me veo, que ni siquiera estamos viendo de, bueno, hice ese tal entrenamiento, ¿qué produjo? ¿Qué hice? No le estás ¿Cómo comparando con funcionó? uno que hiciste parecido hace 6 meses y dices, oh, Exacto. hoy le hice 2 segundos más rápido. Sí, puede darse. Entonces, ¿por qué es tan importante, digamos, que los atletas estudien y comprendan su propio deporte? A ver, ahí podemos ponerles en dos etapas de esta respuesta, ¿ya? Primero, el profesional normalmente ya tiene un background un poquito más extenso de conocer el deporte que está practicando, ¿ya? Y eso le permite, además, normalmente el profesional necesita la mejora, ¿ya? Mientras el amateur a veces podemos contentarnos con no perder forma en una época complicada de nuestro... Sí. Estamos en una época complicada de trabajo, entonces Claro. por lo menos no estar tan lento puede ser nuestro objetivo. ¿ya? Claro, no estar ahí. Ya. El objetivo del profesional 8, 9, 10 meses en el año es quiero mejorar Ujú. y tengo que no solo confiar, está bien, confiar en su entrenador, pero también yo puedo darle ciertos insights a mi entrenador de mira, hicimos este entrenamiento y ahora le estoy haciendo más lento, ¿qué será? ¿Será que estoy descansando menos o le estoy haciendo más rápido? Ahora estoy comiendo de esta forma y tal vez estoy sintiendo que estoy comiendo más carbohidratos y me recupero más rápido, por ejemplo. Entonces, es muy diferente el análisis con el profesional que a veces con el amateur que me dicen, oye, es que no estoy mejorando. Y le digo, este mes viajaste 15 días. Claro. Y, ¿Qué querías y no mejorar? seguidos. Claro. ¿Qué Todas las querías semanas hacer? viajaste 3 días y el otro día y tienes media hora para hacer gimnasio. ¿Cómo quieres mejorar? Yo lo que estoy tratando es de mantener tu forma. Claro. Hay épocas y normalmente todos, profesionales y no profesionales, nos ponemos un poquito más intensos cuando estamos cerca de una carrera. Porque hay veces que te sientes que estás un poco mejor.
Y sí, está bien esa conversación con el entrenador de sentémonos. Yo creo que si hacemos estas cosas, inclusive como sugerencia, pero eso viene ya de lo que decías antes, de la otra parte de la pregunta, del autoconocimiento y del conocimiento de la disciplina que estás haciendo, del conocimiento de, a ver, yo cuando me enfoco tengo unos que dicen, yo 2 meses no voy a topar ni una cerveza. ¿Por qué? Porque estoy a 2 meses de la maratón. Entonces, ya se sienten que empiezan a mejorar y saben que además de eso les puede ayudar. Y me refiero a ni una cerveza, ni una copa de vino, ni un whisky. Evidentemente te recuperas más, duermes mejor, Claro. te lesionas menos y ellos saben que eso les va a generar mejores adaptaciones cercanos a la carrera. Ujú. Pero no solo eso, el aprender de nutrición, el aprender de qué equipamiento me sirve. O sea, no voy a correr esta carrera que estoy tanto tiempo Ahí justo me con unos estás... zapatos que llevan 800 kilómetros encima. Claro. Entonces, Ahí justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué recursos hay que recomendar, digamos, a los atletas amateur para mejorar el conocimiento? Porque yo creo que muchos de los problemas que se generan es por falta de conocimiento de la propia disciplina. sí. Tengo un caso de una persona muy cercana que vos también conocés, que en una carrera le descalificaron por Botar basura. por botar basura en un triatlón en la bicicleta, ¿verdad? Y fue como, ¿por qué? Y eso es desconocimiento neto de lo que estás haciendo. Totalmente. Y a veces son cosas que ahora nosotros como entrenadores, dentro de los procesos que vamos a que manejamos normalmente y ciertos indicadores que debemos cumplir, vamos a tener unas checklists. Porque como entrenadores se nos puede pasar esas cosas. Yo tal vez estoy armando súper bien y manejando súper bien la parte fisiológica de alguien y ha mejorado y le explico y esto y vas a correr más rápido y estos son tus tiempos. Y capaz se me pasa, oye, verás que no puedes botar basura o no se te puede ni siquiera caer ahora. Claro. Un gel en medio de la ruta porque te pueden descalificar. O no puedes ir a menos de 7 metros en triatlón de larga distancia del de adelante. Entonces, esas cosas a veces, como entrenadores, asumimos que nuestros pupilos Lo saben saben y que y están... es un claro. error nuestro. Ahora, por eso nosotros vamos a tener estas checklists para decir, a ver, ¿con qué zapatos? 2 meses antes de la maratón, ¿con qué zapatos vas a correr? Ah, solo con esos, no, tienes que comprarte unos 2 más por lo menos. Y luego capaz comprarte el de carrera. ¿Y qué normalmente comes? ¿Y has probado geles o no has probado geles? Porque a veces les mandamos la planificación de la carrera una semana antes, ya entonces ya, si te compraste los geles, ¿cuáles geles? No he probado. Ya, no, eso Y el no rato de la pasa. carrera quieren probar el gel. Porque ¿no? a veces asumimos que ya tienen la experiencia. Incluso gente que se han corrido 10 maratones. No puedes asumir que sabe ese tipo de cosas. Entonces es mejor conversarlas. Y de eso nos hemos dado cuenta con el transcurso de estos años y la diferencia justamente entre el pro y el amateur es que el pro ya un mes y medio antes, 2 meses, ya está probando la nutrición, está tratando de subir los gramos de carbohidrato que necesita en cada entrenamiento. A veces el amateur viene y dice, solo me llevé hidratante 5 horas de bici. ¿No comiste nada? No. Eso no puede pasar, por ejemplo. Y pasa, y sigue pasando. Ahora, hablamos en el episodio anterior, ¿no? De si sos amateur, ¿por qué querés entrenar como pro? Y en este episodio estamos hablando acerca de aquellas cositas que los pros ven o hacen o practican, pero la pregunta son es replicables. que son replicables, ¿no? Exacto. Pero la pregunta viene justamente ahí. ¿Cuáles son aquellas cosas que vos podés identificar como entrenador, que has visto a un montón de profesionales, que has entrenado a profesionales también, ¿no? Que pueden los amateurs de cualquier age grouper, cualquier amateur que esté recién empezando, ¿cuáles son aquellos consejos que podemos dar, ¿no? Que pueden replicar del profesional que ven en redes? Yo y que voy a siguen? volver a estos 4 pilares que creamos en alguna reunión de estas de mucho pensar hace años en vez. Y estos 4 pilares son claves y como que debemos acordarnos porque pueden venir de los consejos del profesional. Ujú. Primero, la consistencia. ¿Ya? El profesional entrena todo el tiempo. O sea, no es que llegó Navidad, voy a dejar Sí. de entrenar. Voy a entrenar 2 días a Exacto. la semana nomás. O no entreno nomás y nos vemos en enero. ¿Ya? Eso no pasa. Claro. O sea, un profesional es muy consistente. Sí, va a variar el entrenamiento. Va a fijarse, es otra de las cosas. Va a fijarse en cuáles son sus, tal vez no sus mejores capacidades. Poniéndole a un ciclista que le gusta el MTB y quiere correr cross country, ¿ya? Y le encanta. Pero es
muy malo en la parte técnica. Y para el cross country es súper importante. El man puede ser muy bueno, fisiológicamente, muy bueno para carreras de larga distancia, inclusive de montaña, pero para un cross country no. ¿Qué debería estar haciendo en esta época? Y estar haciendo técnicas, claro. Exacto. Debería enfocarse esa técnica, que ya no tienen tantos entrenamientos estructurados o pensando más en la parte fisiológica. Que hay que seguir series, o metabólica. Que hay que seguir cosas, y ahora... Mejor me dedico a aprender y contrato a alguien que me ayude, si es que es el caso, a trabajar en mi técnica. Entonces, ¿qué hace el profesional? Ese tipo de análisis, ¿ya? Pero, como les decía, primero es consistente. Sigue entrenando. Segundo, es paciente. Porque mientras más mejor, iba a decir. Mientras mejor es. Más mejores. Mientras mejor es él, o mientras más capacidades tiene, más difícil es ganar. Yo he tenido conversaciones con atletas casi pros, o llamémoslos de alto rendimiento, que de un año al otro queremos mejorar 3, 4, 5 vatios. Claro. De una carrera a la otra, que va a ser un año después. 5 vatios. ¿Ya? Ese va a ser el trabajo de todo un año. ¿Qué requiere eso? Paciencia. Y hay gente que viene y dice, quiero mejorar mi de FTP de 200 a 250 en 2 meses. ¿Cómo? O sea, no se puede. Ya, claro. Entonces, eso es otro que hay que aprender. Paciencia. El tercero es descanso. Si es que tienes más tiempo para entrenar, tienes que tener más tiempo para descansar. Si no, no funciona la ecuación. Entonces, hay que aprender. Hay gente que nos dice, y les repito, y capaz hemos hablado 5 veces en estos podcasts de esto. Coach, quiero entrenar un poco más. Tengo más tiempo. Me voy a despertar más temprano. ¡No! ¿Por qué? Porque estás sacrificando 1 hora de algo que es de lo más importante. El descanso. Entonces, de eso también podemos aprender. Y por último, lo que tú mismo dijiste, el conocimiento. Mientras más sé, es mejor. Alguna vez, cuando empezábamos esto hace muchos años, me decían, pero no les enseñarás todo, porque después quieren entrenarse solitos. Yo decía, yo voy a tratar de enseñarles lo que yo sé, porque sé que tal vez van a mejorar. Pero es que no, esas cositas, algunas, quédate callado. No. Mientras más aprende el pupilo, primero que hemos comprobado que más tiempo se queda entrenando con nosotros. Segundo, más mejora. Y eso es lo que quiere. Y más se queda. Y se vuelve más consistente porque ve esas pequeñas mejoras en el tiempo. Entonces, nutrición, biomecánica, un montón de cosas, métricas en ciclismo, en atletismo, en aprender a hacer movilidad. Saber que tienes que ir a hacerte cada tanto, no va a decir rehabilitación, sino ir al fisio para que te ayude. Una descarga. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas van aprendiendo con el tiempo. Esas cosas debemos aprender de los pros que tienen, como te digo, rutinas ya grabadas de antes de entrenar, después de entrenar, etcétera, etcétera. Sí, no nos queda más a nosotros que alentar a todos los que nos escuchan y nos ven también, ¿no? De que todos estos consejos que les estamos dando es siempre para mejora. Así es. Todos estos consejos que damos es siempre para que ustedes mejoren. Desde el ser disciplinados, el tener consistencia, el estar pendientes de escuchar el cuerpo también, el estar aprendiendo cada día más de lo que estoy practicando y el por qué lo estoy haciendo. O cómo lo voy a hacer, mejor dicho, ¿no? Es fundamental y son parte de los valores que transmitimos aquí en Beton You Endurance Podcast. Como siempre les digo, apostamos por ustedes apuesten por ustedes también, por su meta, por su sueño que quieren alcanzar, que nosotros aquí en el podcast estamos para darles más información para que puedan alcanzarlo. Y no olviden suscribirse. Sí, no olviden suscribirse. También pueden poner la campanita esa para que les llegue la notificación de cada episodio, aunque ya saben que siempre el lunes tendrá un episodio 5 de la mañana y ya está listo. Siempre estamos ahí ya. Bueno, de hecho se publican a las 3 de la mañana hora Ecuador. Entonces quien se levante y que no te haga... Yo ayer me puse un podcast porque no podía dormir y dije no. Y estaba pensando y pensando y pensando. Dije, a lo mejor me concentro en escuchar un podcast y me quedo dormido. Claro. Y escuché un podcast bien interesante y me quedé dormido. Sí, antes los publicábamos más tarde, pero ahora los pusimos a las 3 porque hubo gente de otros países que nos decía se publica muy tarde y ya no lo puedo escuchar hasta el día siguiente. Entonces empezamos a publicarlo un poquito más temprano los días el lunes para que puedan tener acceso a él. Y también síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Beton You Podcast. Síganos porque ahí estamos constantemente contando y mostrando información también de estos episodios que hablamos. Así es. Pablo, como digo siempre, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Chau.